compañeros y maestros. Ahorita en esta ocasión vamos a presentar lo que es un amplificador operacional. Lo que es un amplificador operacional. Un amplificador operacional, como su nombre lo dice, amplifica, pero también a la vez resuelve operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Puede ser suma, resta, multiplicación, división. En la parte de ingeniería también resuelve integrales y derivadas. Ahora, el primer amplificador que veríamos sería el sumador. Aquí tenemos el LM741 con sus respectivos voltajes positivo y negativo, que son 9 volts cada uno. Abajo es menos 9 y arriba es más 9. Los voltajes aquí son bueno, se los podemos elegir entre nosotros. Nosotros elegimos un voltaje directo, que es con el que sirve para el sumador. 3 resistencias conectadas en paralelo. Su resistencia de retroalimentación. Como pueden ver, la patita no inversora va a tierra y la inversora va a las resistencias. Ahora ya al darle play, aquí tengo un voltímetro para ver cuánto tengo en el voltaje de salida. Este es voltaje de entrada. Nosotros le damos play y nos marca que es menos 7.94, aproximadamente 8 volts, que con la fórmula matemáticamente nos dice que V0 es igual a menos la resistencia de retroalimentación más el voltaje 1 sobre la resistencia 1, que sería este. El valor de las resistencias a todos les di el valor de 10. Y así sería la fórmula. Prácticamente sería el voltaje que tienes de entrada en el voltaje de salida, te lo da en negativo. Eso cambia, bueno, eso sería igual si todas las resistencias son iguales. Al cambiar el valor de una resistencia, vamos a ponerle 5K. Verá que me cambia mi voltaje, me incrementó, que es un amplificador. Este es el amplificador sumador. Vamos con el inversor. Para este amplificador, este es un arreglo para modo inversor. El modo inversor, como dije anteriormente, es la pata negativa. Entonces este sería su arreglo. Estos son voltímetros, no tienen que ver con el arreglo, nada más para checar cuánto voltaje me da. Aquí estoy mandando 10 volts, sus voltajes de entrada para alimentar el amplificador. El no inversor va a tierra, su resistencia de retroalimentación, que son 10K, esta de aquí, y su resistencia RI, ya la llamo RI. Y el voltímetro va conectado a V0 o voltaje de salida. Entonces, antes de aplicarlo en la teoría, matemáticamente queda así. Como podemos ver, tenemos una condición que Vx es igual a 0. Pero ¿qué es Vx? Anteriormente tuvimos un curso de nodos para... bueno, debemos saber el teorema de los nodos. Este es mi Vx y este es mi Vi, que depende sobre esta resistencia. Entonces mi fórmula queda así. A Vx como tal de aquí para acá no vale 0. Por eso Vx vale 0. Entonces, para esto es la idea, es voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje de entrada menos el nodo Vx sobre la resistencia I es igual, como que está en la fórmula, es igual al voltaje Vx menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Pero como Vx vale 0, se elimina. Entonces me queda Vi sobre Ri, este menos se pasó por este lado. En esta me queda V0 sobre Rf.
Despejando B0, la fórmula me queda así. B0 es igual al voltaje de entrada por la división de la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia I con un valor negativo. Entonces, ya al aplicarlo en la teoría, le damos play. Vemos que está entrando 10 volts en voltaje directo y me da en la salida 7.90 y algo. Se aproxima a 10. Quiero suponer que es el voltaje a lo que rompe. Bueno, no da exactamente 10 porque es el voltaje que jala el amplificador a lo que rompe, o sea, para que se encienda. Y pues este sería el inversor, el arreglo inversor. Al amplificador no inversor, su arreglo es este. La pata positiva, bueno, la que tenemos ahí como positivo, que no se debe de confundir, va directamente al voltaje de entrada. Por eso se llama no inversor, porque es la pata no inversora. La pata inversora con el signo negativo va conectada a una resistencia de RI y a una resistencia de retroalimentación. Y sus respectivos voltajes para alimentar y un voltaje de salida con sus voltímetros. Ahora, matemáticamente vemos que aquí Bx ya no me vale 0 porque ya tengo el nodo ya tiene un valor directamente aquí. Entonces la fórmula me quedaría igual ley de Ohm, voltaje de salida menos Bx entre la resistencia de retroalimentación es igual a Bx entre la resistencia de entrada. Resistencia de entrada. Y ya analizando todo esto, me quedaría así la fórmula, que sería voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la división de la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada más 1 para el no inversor. Y entonces este será su arreglo. Podemos ver, también le damos play y ya me da eso. Este sería el no inversor. Tenemos aquí es un arreglo para un amplificador operacional para que haga la operación de integrador. Aquí lo que cambia es que ya tengo un capacitor, una resistencia RI que va conectado, ese nodo va conectado al no inversor. La inversora va conectada a tierra. Aquí están sus respectivos voltímetros. Ahora, matemáticamente lo que me dice es que en un arreglo integrador Bx vale 0 porque por el nodo que les había comentado anteriormente, de aquí a acá vale 0. Entonces, igual respetando la idea Ohm, decimos que Bi menos Bx entre R, voltaje de entrada menos Bx del nodo Bx. Ahora, aquí como podemos ver en ese nodo tenemos un capacitor. Para la corriente de un capacitor, su fórmula es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces es capacitancia por la derivada de Bx, que no es voltaje, o sea, aquí tenemos un arreglo. El circuito nos dice Bx menos B0 sobre la derivada respecto al tiempo. Ahora, para sacar B0, lo que debemos de hacer es ahorita despejar. Entonces, la capacitancia, como está multiplicando, como está multiplicando, pasa dividiendo. Acá está. Bx me vale 0. Entonces se elimina de la ecuación y me queda así. Entonces la capacitancia se pasó por acá. Ahora, para eliminar la derivada necesitamos una antiderivada. En este caso sería la integral. Entonces integramos. Ahora la derivada, bueno, dt se pasa por acá para ver con qué respecto a qué estamos derivando. Entonces me queda b0, bueno, d b0. Ahora la derivada se elimina con la integral y me queda b0. Aquí
como esto es una constante, la constante se saca con todo y signo. Entonces me queda dt, integral de dt. Integral con derivadas se elimina y me queda t. Y entonces así es como quedaría arreglado matemáticamente. El voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada entre RC por la constante de tiempo. Ese sería para un arreglo de corriente directa, para que la alimentación sea corriente directa. Y este sería la práctica. Aquí está. Ahora, para un arreglo en corriente alterna, sería el voltaje de salida es igual al recíproco de RC, que va de 0 a t por voltaje de entrada sobre la variable de tiempo respecto al tiempo. Prácticamente lo que me hace el integrador en corriente alterna es que yo tengo un pulso en el alterno. O sea, una corriente alterna siempre me va a dar una señal senoidal. Bueno, siempre va a estar positivo y negativo, positivo y negativo. En una señal cuadrada, por un ejemplo más claro, me la va a convertir a una señal diagonal. ¿Por qué pasa esto? Recordemos cálculo integral. Este es un ejemplo muy básico. La integral de 5 respecto a x, su integral es 5x. Entonces, en un plano, 5x es una diagonal. Esto es lo que me pasa. Pasa el pulso a una diagonal. Y esto sería el circuito integrador para un amplificador operacional. Y aquí está la t, la variable t. No, la constante t. Último tenemos el derivador. Este sería el arreglo para un derivador. A diferencia del integrador, el capacitor lo tengo al principio del no inversor y la resistencia la tengo arriba como retroalimentación. En el anterior, en el integrador, mi retroalimentación era un capacitor. Aquí no. Y a diferencia del integrador, el diferencial me funciona con una señal senoidal, o sea, una corriente alterna. ¿Por qué sucede esto? Ahorita les explico. Igual como en el anterior, Bx es mi nodo. Bx es mi nodo. Y la regla que debo de seguir es que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje C respecto al tiempo. Y pues aquí está mi fórmula. Es la corriente. Bueno, pues como el anterior video, nada más aquí se elimina B0, se elimina Bx porque vale 0 para conveniencia. Y me queda así. La capacitancia por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo es igual al voltaje de salida entre la resistencia. Porque nada más estoy buscando B0, cuánto voltaje tengo de salida. R que está dividiendo me pasa multiplicando. Entonces me queda menos RC, la derivada de la RC de derivada de BI respecto al tiempo es igual a B0. Ahora lo que les decía, que en el derivador no me funciona con una señal de corriente alterna. ¿Por qué? Porque deriva una señal senoidal o cosenoidal. Esto quiere decir que cambie respecto al tiempo, si no, no me sirve. Porque si le metes una señal directa, una corriente directa, el voltaje es constante. ¿Y qué pasa cuando derivas una constante? La constante es 0. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando quieres meter corriente directa, tu voltaje de salida va a ser 0. Siempre va a ser 0 porque es una constante. El voltaje de una corriente directa siempre va a ser constante. Siempre va a mantener constante. A diferencia de la alterna que va a estar positivo y negativo. En la derivada, lo que me convierte es, bueno, sí que es lo contrario a la integral. Mi señal que está en diagonal me la deriva y me la convierte en una señal alterna. Y pues esto sería todo, prácticamente lo que en la ingeniería mecánica automotriz, un amplificador operacional me sirve para verificar
y reducir la interferencia mecánica en un sistema electrónico mediante la compensación de voltajes. Esto quiere decir que me evita vibraciones. Y pues esto sería todo de mi parte, espero les haya gustado.